Muy bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Qué hace, Silvito? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo les va a Igualmente. ustedes? Espero que bien. Estamos bien. Bueno, qué semana frenética para el comercio mundial, ¿no? Las commodities por el cielo, ni siquiera por las nubes, superando la barrera de las nubes. Pero acá me parece que es necesario hacer una salvedad. ¿Qué es lo que recibe el mundo por las commodities, el que las produce, y qué es lo que está recibiendo concretamente el productor local? Si ponemos el ejemplo estricto de la soja, hoy un productor sojero de la Argentina está recibiendo cerca del 35% del valor real. Cuando se habla de una soja por arriba de los $500, pone mucho más contento al Ejecutivo Nacional, al Estado argentino, que es quien recauda esa plata, y obviamente el divorcio que se da con la realidad para el productor local es cada vez más grande. Vos hablaste de lo que pasa en el mundo. A mí, sinceramente, hoy me preocupa mucho más lo que pasa en nuestro país. El mundo de alguna manera se va a ir acomodando y nosotros poco podremos hacer, pero sí podemos hacer por la Argentina. Y la Argentina, no sé, hay espesos nubarrones en el horizonte y está el clima, ¿viste cómo se está preparando, se está gestando alguna tormenta? Esto creo que es lo que está pasando. Una por el tema sanitario, otra que no es menos grave por la situación de la gente que está en el límite de sus posibilidades. Muchísima gente sabiendo o intentando saber qué va a pasar con su futuro, sobre todo aquellos que ganan muy poco, que en la Argentina son muchos, los sueldos no mejoran de ninguna manera, el dólar que se dispara. Bueno, la situación es, me parece que realmente preocupante. A mí, sinceramente, no es que me asuste, pero me angustia bastante lo que está ocurriendo en nuestro país, y los dirigentes, no lo digo solamente por el gobierno, lo digo por los dirigentes de la Argentina, daría la sensación que están en otra. Están más en la pelea de cada día callejera, en la pelea de tribuna, que en otra cosa. Ojalá me equivoque. Más del 40% de pobreza a raíz de lo que estás diciendo, y una de las últimas encuestas de una consultora muy importante, privada, está desmenuzando que en realidad el gran problema que tiene la sociedad argentina es el problema económico, superando con holgura a los problemas de inseguridad que venía mostrando encuesta tras encuesta en los últimos tiempos buena parte de la sociedad argentina. El 75% de los encuestados siente que el gran problema que tiene en este momento, donde la pandemia y la cuestión económica obviamente van de la mano para incidir en el bolsillo de todos, es una de las preocupaciones más importantes. Y no saber si alcanzan, además, las vacunas, que evidentemente hasta ahora por lo menos no están alcanzando, si las que están prometidas van a llegar algún día, eso está angustiando a miles y miles de argentinos. Del Sector Campo empieza con Malena de los Ríos y estos títulos. Bienvenidos, y ahora sí vamos a hablar de un panorama, los principales títulos del sector agroindustrial. Y la primera noticia que vamos a ver en pantalla tiene que ver con la cerealera Vicentín. ¿Cuáles son los actores que están involucrados? Bueno, por un lado la industria, la empresa, y por el otro lado el Banco Central, que le aplicó una sanción debido a que dejó de liquidar su deuda, que es correspondiente a la liquidación de exportaciones. Recuerden que desde octubre la empresa adeuda casi 500 millones de dólares y ahora dejó de liquidar, esto fue de acuerdo a los datos del Banco Central liderado por Miguel Pelle, que debe 140 millones de dólares. Eso queda restante para la empresa cerealera y lo cierto es que se activó la alarma para la industria. Segundo título, vamos a hablar de una muy buena noticia porque tiene que ver con el mercado de exportación y los cítricos. Los limones vuelven a Europa. La Unión Europea confirmó la reapertura de este comercio, que es un impulso y un incentivo para las economías regionales. Hay un dato que hay que tener en cuenta y que no es menor. De 10 frutas que se exportan al exterior, 4 son cítricos. Recordemos que en agosto habían encontrado en un embarque de limones y de naranjas la enfermedad de la mancha negra y por eso la Unión Europea interrumpió la exportación. Nuevamente se reabre y esto genera que se impulse la industria en nuestro país y el trabajo de todos los productores, por supuesto. Tercer título, vamos a hablar
sobre un tema que está en la agenda política y continúa, porque estamos con el cronómetro en vista. Y lo cierto es que la ley de los biocombustibles vence en tan solo 2 semanas. El 11 de mayo, Juntos por el Cambio rechazó la propuesta, el proyecto oficial de la ley de los biocombustibles. ¿Qué dice Frente de Todos, que esta es una banca liderada por Máximo Kirchner? Y lo que propone es el recorte, la participación del bioetanol, del etanol y del biodiesel en las naftas y en el gasoil. Ahora, ¿qué es lo que dice el sector privado? Bueno, quieren que prorroguen la ley para debatir un nuevo proyecto y así evitar el cierre masivo de empresas. Último título, y sí es una buena noticia, porque aunque sea leve, estamos hablando de una mejora en la rentabilidad de los tambos. Esto es de acuerdo a estadísticas oficiales del mes de marzo. El productor tambero recibió en el mes de marzo por cada litro de leche que produce 26 pesos con 64 centavos. Y el costo de la producción de ese litro de leche significa 26 pesos con 50 centavos. Ahora, para el mes de abril, ¿qué es lo que se espera? Bueno, una mejora de precios que vuelva a superar la estimación de los costos. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Leandro Pierbattisti, porque queremos hablar de cebadas, entre otras cosas, de cebada concretamente. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido, gracias por estar, ¿eh? No, por favor, un gusto a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Nosotros muy bien, bueno, buen perfil de humedad en el suelo, pensando en la campaña fina, buenos precios internacionales. ¿Qué evaluación haces si tenés que hacer un enfoque de lo que puede llegar a significar la siembra de cebada en la Argentina para esta campaña? Es muy importante que hablemos de cebada y cada vez más de cebada. En realidad Argentina es un país muy importante en cuanto a lo que refiere al cultivo de cebada. Si bien en la Argentina internamente en estos últimos años se ha movido, pero sigue siendo, en todo caso, en la conciencia de los operadores y en el mercado en sí, sigue siendo un producto, si se quiere, relativamente marginal cuando uno lo compara con el maíz o mismo el trigo. Pese a eso, no hay que olvidarse que 1 de cada 4 toneladas de cebada cervecera que se intercambian en el mundo vienen de la Argentina. De hecho, el grupo InBev, que es el grupo más grande cervecero a nivel mundial, 1 de cada 4 cervezas que producen en el mundo vienen justamente de la Argentina, con lo cual está ligado a este comercio internacional. Eso hace muchos años que es así que Argentina hace muchos años que tiene un peso de un 25% del market share a nivel mundial, con lo cual no es nuevo. Ahora bien, lo que está sucediendo ahora es que China desde el 2013 se sumó a la fiesta forrajera, porque China tiene el 60% del mercado de cebada cervecera, de estas 1 de cada 4 toneladas que se intercambian al mundo viene de la Argentina, nunca fueron a China, pero China siempre conservó el 60% de las 5 millones de toneladas que importan a nivel cervecero mundial. Lo que sucede es que ahora China en el 2013 no solamente importa cebada cervecera, siendo el primer productor mundial de cerveza, sino que además empezó a importar cebada forrajera. Y esto debido a cuestiones de política interna china que se modificaron a partir del 2015, con lo cual China desde el 2013 que viene importando cebada forrajera aparte de la cervecera. Resulta ser que Argentina en este gran mercado forrajero que se inició en China desde el 2013, recién a partir del año pasado empezó a participar, a punto tal que en el primer trimestre de la campaña 19-20, es decir, diciembre, enero y febrero, China solamente correspondía al 5% de las exportaciones de cebada argentina, y ahora pasó a ser el 80% de las exportaciones argentinas. Lo que pasa, Sí. Leandro, es realmente llamativo. Nadie imaginaba un desenlace de esta naturaleza con una disparada de precios como tuvo en la Argentina la cebada. Hacía rato que no escuchábamos una cosa semejante, ¿no? ¿Y esto todo tiene que ver con lo de Australia? A ver, hacía rato, en realidad no rato, es inédito. Para que les den una idea, hoy en día, al 26 de abril, ¿no? Precios físicos de ayer, la cebada forrajera en el sudeste de Buenos Aires se está negociando entrega enero 2022 a $210. El año pasado, a esta altura del año, para enero del 2021, la cebada forrajera se estaba negociando a $135, que hace años que está entre 115 y 135. O sea que pasamos de $135 a $210, o sea que hay un aumento de un 56%, y en maíz
En Rosario, si hacemos la misma comparación, el aumento es del 80%. Ahora, buena parte de esto se debe sí a Australia. Leandro, antes de ir a una pausa y meternos en el tema trigo, la pregunta es, ¿qué volumen produce habitualmente la Argentina de cebada? ¿Sobre qué superficie? ¿Y hacia qué tipo de superficie podríamos ir en este contexto para la campaña 21-22 que está a punto de arrancar, ¿no? Es una muy buena pregunta. Argentina siempre desconcierta tanto la escena local como a nivel internacional, pero nosotros en el año 2008-2009 estábamos sembrando alrededor de 500.000 hectáreas y hoy estamos alrededor de las 900.000 hectáreas. Si agarramos datos del Consejo Internacional de Cereales, es decir, datos londinenses, para que te des una idea, del 2008-2009 a la campaña 2021 en curso, Argentina tuvo un aumento de área de cebada del 127%, mientras que a nivel internacional la caída fue del 13%. Hubo países claves como la Unión Europea o como el Black Sea, el Mar Negro, que tuvieron una caída del 12% en ese periodo de tiempo que te acabo de mencionar, Canadá del 20% y Estados Unidos del 43%. Todo el mundo cayó el área en cebada, el único país en el mundo, gran productor y player, que aumentó su área es Argentina. Entonces, esas 900.000 hectáreas que estamos sembrando hoy en día, más o menos, de las 500 que sembrábamos antes, tiene que ver básicamente porque la intervención en los mercados que se dio generalmente a partir del 2007 hizo que la cebada en esa época, si bien tributaban derechos de exportación, no tenía ningún tipo de cupo de exportación ni de ROEs, que sí lo tenía el trigo y el maíz, con lo cual hubo un apetito muy grande hacia ese producto que estaba libre, mientras que los otros productos no. Eso le dio un sostén muy grande al área, previo también al hecho que las malterías en Brasil empezaron a crecer en 2003, 2004 en términos de capacidad industrial, y eso generó, si se quiere, un aumento de área. El aumento igual sigue siendo muy grande a partir del 2008, y respecto a tu pregunta, nosotros hemos llegado a tener 1.600.000 hectáreas. Hoy es muy difícil responder a tu pregunta, pero no sé si 1,5 millones, pero Argentina podría, hoy se está hablando de un 15-20% de aumento del área, de las 900.000 más o menos que se siembran, pero Argentina podría tranquilamente llegar a 1.300.000, 1.400.000 hectáreas. Leandro, permitinos una breve pausa, en un minuto regresamos con Sí, vos. por favor, perdón por... No, está muy interesante la charla, porque además se viene, Alfredo, la campaña del trigo y vamos a ver si la cebada le va a restar superficie al trigo o si en definitiva todo se va a potenciar en este contexto de precios internacionales. Pausa breve. En Del Sector Campo seguimos conversando con Leandro Pier Battisti, Alfredo. Leandro, ¿vos crees que con este panorama climático, que hasta ahora, por lo menos en el último tiempo, ha sido bastante benévolo y daría la sensación como que vamos a entrar a un invierno, no digo cómodo, pero un invierno favorable, tal vez lo que acaba de mencionar Silvio, la cebada, pueda afectar el área sembrada de trigo, o los productores van a seguir insistiendo con el trigo también debido a los excelentes valores que tuvo este año? Bueno, es una excelente pregunta, y la verdad que también habría que sectorizar o segmentar al país, porque el país es muy grande y obviamente depende mucho eso de la región. Pero lo que sí es cierto claramente es que el trigo, junto a otros commodities, también ha tenido un aumento de precios muy importante. Hay una pequeña diferencia del año pasado respecto a este año, a esta época del año, es que recordando el año pasado, a esta época del año, estábamos en plena pandemia, la vedette de todos los commodities y de todos los productos ha sido el trigo, era el trigo en realidad. Si recordamos lo que sucedió el año pasado a esta altura del año, los precios de maíz, soja, mismo cebada estaban relativamente estables, mismo deprimidos, y el trigo era el que se había despegado por esa matriz que tiene el trigo, que el 70, casi el 80% se destina a consumo humano, ¿no? Mientras que los otros productos, ya sea cebada o soja y demás, tienen un componente feed de alimentación animal bastante importante. Ahora, si lo vemos hoy, si bien aumentó en dólares un tercio respecto al año pasado, las posiciones de enero de posición de cosecha futura para Argentina,
tenemos productos como la cebada que aumentó un 56% y productos como el maíz que aumentó un 80%. Es decir, si bien el trigo aumentó, hay otros productos que aumentaron más que el trigo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay algo muy importante ligado al clima, que contrariamente al año pasado, que lamentablemente tuvimos una situación de sequía muy fuerte en la región central del país, este año da la sensación de que no vamos a pasar, lamentablemente, por eso que pasamos el año pasado. Entonces, ¿qué significa? Que toda el área de trigo que no se ha llegado a sembrar el año pasado por cuestiones de orden climático en el centro del país, en realidad no es que hay un aumento de área, pero se va a sembrar lo que no se pudo sembrar de trigo el año pasado. Esto significa que en realidad, relativamente hablando, va a aumentar el área de trigo en la región central del país respecto al año pasado, a partir del doble cultivo con la soja, pero no necesariamente implica un aumento del área, en realidad es una recuperación del área que no se sembró el año pasado. Leandro, una gran duda, para ponerle un número, es lo que ¿estaríamos va a pasar en 6,5 millones de hectáreas aproximadamente para el trigo este año? Sí, esos son los que las bolsas y los institutos de previsión locales, privados, están dando más o menos. Y después en cebada, bueno, podríamos hablar ya claramente de 1.100.000, incluso más. Gran duda para mí, una duda personal y no tengo la respuesta, que me parece que hay desafíos, un challenge muy importante de crecimiento de área en el upriver, sobre todo de la mano también de un cambio de ownership que hubo, es decir, me parece que el pasaje de la unidad de negocios de Cargill Malta hacia un grupo francés que tiene expertise, un know-how muy importante y también que hay una ambición muy sana para lo que es los 5 continentes en el cual ese grupo se está desarrollando hoy en día, eso le va a dar también una cierta liquidez a la upriver, y estoy convencido que este año y los próximos años venideros van a haber condiciones comerciales óptimas para poder captar producción en esa gran maltería, que es una de las más grandes de Latinoamérica, que está en Rosario. Entonces ahí la pregunta del millón, ¿cuán importante puede ser ese aumento? Porque el aumento de área va a estar claramente, ya creo que todavía no se sembró, pero está casi escrito que va a haber aumento de área de cebada en el sur de Buenos Aires. Lo que aún no se sepa, yo personalmente no sé cuán aumento puede haber más al norte de Argentina, ¿no? Hacia el centro. Y eso lo ato a esta pregunta que hiciste vos al principio, que es importantísima, es ¿cuánto va a crecer el área de cebada en los próximos años? ¿O qué número podríamos estar trabajando? Yo te digo, si pensamos en un número de 1,5 millones de hectáreas, hay que contar con el arriba, no lo vas a tener en el sur de Buenos Aires. Por eso, entre 1.100.000, 1.200.000 a 1,5 millones, creo que ese aporte suplementario de área te lo puede dar el arriba, y no lo va a dar el sur. Y ahí, bueno, va a tener que ver con cuestiones de variedades hídricas, comerciales, pero yo soy muy optimista respecto a que Argentina puede crecer mucho en área, no solamente, cuando digo arriba, hablo de Córdoba también, hablo de sudeste de Córdoba, centro, sur de Santa Fe y demás. Leandro, muchísimas gracias por tu participación, muy gentil, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y perdón si ha sido un poco... No, un placer. Muy interesante, Un placer. realmente muy interesante. Bueno. Muchas gracias. Leandro Muchas Pier gracias a Battisti, ustedes, del sector campo. Y en Del Sector Campo, Male, empezamos a jugar, como lo hacemos habitualmente, con las redes sociales. Exactamente, Silvito. Estamos en todas las plataformas de redes sociales, @delsector.com, así nos podés buscar en Facebook, Twitter e Instagram. Y esperamos tu devolución todos los sábados. Y qué buena la red social del pajarito, qué bueno Twitter para tratar de ver dónde los protagonistas hacen foco cuando hablamos precisamente del sector agroindustrial. Bueno, ya que mencionás Twitter, vamos a ver en pantalla el primer tuit que dice lo siguiente: las exportaciones de carne bovina siguen creciendo por la gran demanda china. China se lleva puesto todo lo que anda dando vueltas en el mundo que tenga perfil de alimento va para China. Sorprendieron las 73.500 toneladas exportadas en marzo, que se conocieron oficialmente esta semana, equivalente a res con hueso.
13% más que en febrero y 14% más que en marzo del año pasado. De estas 73.500 toneladas, el 74,5% se lo llevó China. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice: presión de ala dura, autoconvocados contra el gobierno, la mesa de enlace y el Consejo Agroindustrial. Va subiendo la presión y la verdad que los rumores de los propios funcionarios del Ejecutivo, menciono el ejemplo más concreto, el de la secretaria de Comercio Paula Español, anunciando la posibilidad de aumentar retenciones o de poner algún tipo de encaje, que es limitar justamente las exportaciones, está recalentando el ánimo de los productores, de las bases. La mesa de enlace ya se expresó, pero los autoconvocados, tan importantes en aquella movida de la 125 en su momento, bueno, empiezan lentamente a hacerse escuchar. Recordá @Del Sector con Facebook, Twitter e Instagram. Todos los sábados te esperamos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Male, nos metemos en el momento específico de sanidad animal y de divulgación científica. Toda la información la tiene Antonio Monteagudo. Lo vemos a continuación. Podemos decir que hay buenas noticias en el ámbito sanitario, tanto en el nivel internacional como local. Pero empecemos por el planeta, por el mundo, por los mercados. Ustedes saben que hubo reclamos insistentes por parte de algunos compradores con respecto a la eventual transmisión de COVID a través de las superficies. Esto demandó un esfuerzo, una tarea que asumió en la Argentina la Red de Seguridad Alimentaria, que integran investigadores del CONICET y del INTA. Y, por supuesto, se dio respuesta a esta materia. No obstante, el trabajo hacia adentro que hizo el país fue muy importante, y sobre todo el sector privado, y esto tenemos que marcarlo, y en particular la industria frigorífica, involucrada, desde luego, como nunca en esta actividad. Y allí estuvo la respuesta contundente. No se trata de una ETA, en primer lugar, o sea, enfermedad transmitida por alimentos. Esto quedó clarísimo y fue aprobado y, por supuesto, aceptado en el ámbito internacional, sino que tampoco hubo ninguna evidencia que a través de la superficie se transmitiese el virus. Esto fue descartado. Pero simultáneamente hubo una inversión notable por parte de los frigoríficos. Nos decía hace poco el doctor Gerardo Leota, integrante de esta red por parte del CONICET, investigador, bacteriólogo, que la inversión había sido de $1 millón por cada uno de los frigoríficos, solamente en esta tarea y también en todo lo que tenía que ver con la salud de los operarios, de los trabajadores de la industria frigorífica. Una excelente noticia en este sentido, dar garantías, certezas, seguridades en materia de inocuidad de la carne que se exporta y por supuesto también de los contenedores o de todo lo que involucra la logística. En el plano local, entre tanto, se conoció hace pocas horas una decisión del Gobierno Nacional, de las autoridades, con relación al cese, ya la eliminación directamente a partir del 1 de enero del año próximo, de 2022, del transporte de medias reses en el estado habitual que se hacía o se hace todavía. Será sustituido por el troceo. ¿Qué significa esto? Cortes que no pueden exceder los 32 kilos de peso. Esto tiene que ver con el trabajo justamente del personal que se aboca a esta materia. Pero va mucho más allá y demanda un esfuerzo conjunto que tiene que ser asumido por, claro, la industria frigorífica,
pero los transportistas acá tienen un rol preponderante, activo, decisivo. Y esto tiene que ver con la buena salud, que en definitiva es la que redunda en el consumidor, en lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Decimos hoy, entonces, en esta entrega, buenas noticias en el ámbito internacional y local. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. Y en del sector campo compartimos, como de costumbre, ganadería en un minuto. No hay mercado más transparente cuando hablamos de oferta y demanda, de esos que se rigen por esta variable económica, que el mercado de la carne. Lo tenemos comprobado. La semana pasada comentábamos cuando aparecieron algunas resoluciones publicadas en el boletín oficial que atentaban contra la posibilidad de aumentar la demanda vinculada a las exportaciones de carne vacuna, se desinfló la materia prima que motoriza ese negocio. Hablamos concretamente de la vaca, que cayó un 13%. El problema es que no hay oferta. Se visibilizó esto en estos primeros días, teniendo en cuenta que la oferta al mercado fue pobre y que en el directo tampoco es tan fluida, y la vaca se derrumbó en oferta del 60% que ocupaba en los corrales del periodo anterior al 45-50%. Esto le permitió al mercado devolver el mismo nivel de firmeza y recuperar prácticamente todo lo que había. Esto va a China, básicamente, que representa el 75% de las ventas externas de carne argentina. Esto no tiene ningún tipo de incidencia para con el mercado local, que estará muy disputado porque tampoco la oferta en este aspecto es muy generosa. Y es el momento en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando. Nuestro columnista especializado, Julio Boutet, que nos habla acerca del mercado de Liniers y qué está pasando con la carne. Lo vemos. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial: el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Una de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional con respecto a la comercialización de carne implica que desde el comienzo del año 2022, desde el primer día del año 2022, la Hacienda se tiene que empezar a comercializar de los frigoríficos y a las diferentes carnicerías en 3 partes, con el famoso trozado que no puede superar los 32 kilos por pieza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un comprador en este mercado de Hacienda se lleva un animal, lo transporta hacia un frigorífico y de este animal completo en pie que él lleva recibe 2 medias reses, es decir, 2 piezas que incluye delantero, centro y trasero, que después comercializa de esa manera en las diferentes carnicerías, y allí el carnicero, por supuesto, hace un trabajo de desposte en el cual también se ve bastante beneficiado porque le permite ese trabajo acomodar de diferentes maneras los cortes que más vende o los que menos, de diferente forma. Pero sacando eso de lado, que es un dato menor y un trabajo del carnicero que de todas maneras tendrá que seguir haciendo, nos tenemos que concentrar en cuál es la diferencia, tanto para el matarife, el abastecedor, para el frigorífico, en separar esta media res en 3 partes y que en lugar de ser una pieza completa pase a ser 3 piezas separadas. Bueno, en principio incluye una inversión en la industria frigorífica que va a tener que sumar un trabajo más, una mesa más frío también,
para realizar este trabajo y eso, por supuesto, encarece los costos porque el frío es muy caro, es de los costos más importantes que tienen las plantas frigoríficas. Y de ahí en adelante el transporte, que va a tener que ser en diferentes unidades porque donde entraba una determinada cantidad de medias reses, no entra esa media res dividida en 3 porque tiene que ir colgada, porque tiene diferentes características el transporte de Hacienda. Entonces ahí ya tenemos dos costos que se adicionan al precio de la carne, uno el trozado y el frío en las plantas frigoríficas y después el transporte que va a tener que realizarse en más unidades para la misma cantidad de carne. ¿En cuánto puede incrementar esto en los precios? La cuenta teórica que se hace hoy en día es entre un 5, un 7 o hasta un 10% que impactaría en el precio de la carne. Pero hay que esperar para verlo porque, por supuesto, son cálculos teóricos que están haciendo desde la industria y también desde CAMIA, que es la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. Por otra parte, también hay que decir que esto es algo que se debía al comercio de carnes, la media res transportada con muchos cuidados hasta la puerta de las carnicerías, que después se baja en el hombro de un operario pesando para los animales más livianitos 90 kilos, hasta 95 o 100, según qué quilaje tenga el animal vivo que se compra en este mercado, realmente atrasaba y mucho, y en ese lapso de pasar del camión, cruzar por una vereda y entrar a un comercio, perdía mucho del gran trabajo en cuanto a inocuidad y a cuidados sanitarios que tiene todo lo que es la industria y también el transporte de cargas de este tipo de medias reses. Así que la medida, por un lado, va a impactar en precios. Hay tiempo para implementarla, hay mucho trabajo que hacer, pero sin dudas es algo que el comercio de carne se debía y tiene que implementarse como corresponde. También, por otro lado, para el cuidado de los consumidores que se merecen, además de la mejor calidad, recibir de la mejor forma el producto que están comprando. Y en del sector campo, Alfredo, tenemos el placer de recurrir a un buen amigo para tratar de entender por dónde anda la Argentina desde lo económico. Mi causa de Silvito. Vos sabés que una cosa que te voy a comentar, sí. Dani, cuando arranca Silvito todos los días, dice tierrita fértil para que germine la esperanza. ¿Cómo se hace para que germine la esperanza, Dani? Y bueno, lo que pasa es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Yo creo que es un pecado lo que está ocurriendo en la Argentina, porque la Argentina tiene todo para ser un gran país desde el punto de vista económico y social, y sin embargo estamos permanentemente desaprovechando oportunidades, ¿no? Porque fíjate, hoy con la soja que nos está jugando de nuevo a favor, y el gobierno, en lugar de llamar a los productores, muchachos, no pueden acelerar las exportaciones, anticiparlas, y así me ingresan las divisas antes y le doy alguna compensación o me pagan anticipadamente ganancias de manera de poder contribuir a paliar los fenómenos de esta crisis sanitaria. Y lo cierto es que están pensando más sube la soja, más retenciones, más impuestos, más ahogar las expectativas a futuro. Entonces, cuesta tener esperanza en Argentina, pero tenemos un potencial de crecimiento, de desarrollo y de oportunidades que el mundo nos da, y nos estamos autoinfligiendo esta crisis que es más allá de lo que genera normalmente la pandemia en todo el mundo, ¿no? Y la Argentina no va a ser la excepción. Daniel, ¿tenés información? Porque hay mucha información cruzada. La información que tenemos concreta es la de la secretaria de Comercio, Paula Español, que cada vez que tiene la oportunidad de hablar a través de un medio lo expresa, inclusive como política para tratar de condicionar el plato de los argentinos. ¿Crees que seriamente en el gobierno se está estudiando la posibilidad de volver a subir retenciones? Bueno, claramente hay un ala del gobierno que está pensando en eso, que es un ala dirigista, que es un ala que no cree en los mercados. El propio ministro Guzmán, que por un lado parecía ser un hombre más racional, más ortodoxo, más fiscalista,
que estaba a favor de ordenar las finanzas públicas para mejorar las expectativas y a partir de ahí construir de nuevo un escenario que nos aliente a la reactivación, a la inversión, al crecimiento. Y cuando interviene el Estado, tenés pérdida de producción, pérdida de oferta, tenés restricciones que hacen que hoy estemos como estemos, ¿no? La inquietud es saber, entre otras cosas, Daniel, con la Argentina y este plan, no plan desde el punto de vista económico, ¿qué proyección tiene la cuestión inflacionaria? Porque esto también hace mella en cualquier estrato de la sociedad, pero también en el sector productivo, teniendo en cuenta que esto le resta competitividad. ¿Hay algún tipo de proyección más allá de la del 29% que está escrita en el presupuesto? Sí, claramente la estimación alternativa es la del sector privado, que la última estimación del REM, del relevamiento de expectativas de mercados que recoge el Banco Central, la ubicaba en el rango del 42% promedio y subiendo. Si uno mira las tasas anualizadas de lo que fue la inflación de febrero y marzo y la proyectada para abril, que de nuevo va a estar, según las estimaciones, en el rango del 4%, estamos con una inflación más cerca del 60, del 55%, que del 29% del presupuesto, que del 42%, que era la última estimación del REN, cuando pensaba que los aumentos de marzo eran transitorios, eran fenómenos puntuales de cierta flexibilización que había instrumentado el gobierno en los precios regulados y que en parte lo paliaba pisando el tipo de cambio, como dicen los economistas, o sea, desacelerando el ritmo de devaluación y al mismo tiempo postergando el congelamiento de tarifas. Pero lo que está confundiendo a veces el mercado, lo que confunde el mismo ministro de Economía, con todo respeto, es que una cosa es el nivel de precios que cambia porque de nuevo se autorizan subir el valor de la tarifa o de las matrículas escolares, o se autoriza subir los precios máximos o los precios cuidados, etcétera. Eso te cambia, o se aumentan el precio de los combustibles, eso te cambia el nivel de precio de determinado producto o servicio. Pero lo que genera inflación es un aumento sostenido, o sea, persistente en el tiempo, generalizado, abarca productos y servicios en forma amplia y continuada, y eso tiene causas de origen fiscal y monetario porque finalmente se termina financiando con emisión. Placer como siempre, Dani, un abrazo a la distancia. Gracias por estar, ¿eh? Abrazo, Gracias, maestro. como siempre quedo a disposición. Gracias, Un abrazo Daniel, grande. muy gentil. Daniel Estico, en Del Sector Campo. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. Y en Del Sector Campo, el gustazo de recibir a Pablo Adriani. Pablito querido, un gusto. Que además de soja, maíz, girasol, trigo, cebada y otra, ¿qué otra cosa más se te ocurre que podemos poner en el campo? Qué bárbaro, qué momento, Pablito. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes a todos, buenos días, sábado, ¿no? Estábamos mirando y la verdad que vuela la soja, vuela todo, ¿no? Qué pasa, Pablo? Contanos. Estamos en una situación inédita porque están todos los astros alineados y se está produciendo una suba de los mercados, tanto de soja como de maíz, en pleno arranque de la cosecha argentina. Recuerden que el año pasado la soja a esta época valía $220, hoy vale 350. El año pasado el productor tuvo que esperar hasta noviembre para que la soja llegue a 345. Hoy tiene el 350 ahora. Entonces te puedes imaginar que la euforia en el interior es bastante razonable y hay una serie de factores que están jugando para que esto suceda. O sea, hay factores
la demanda de China y de otros países de Asia-Pacífico, que sigue firme. Aparentemente hay una segunda ola de aumento de consumo y aumento de demanda de alimentos. Hay un escalón nuevo. Esto se suma a la situación climática en Estados Unidos, que es pero muy inestable, y con problemas para sembrar el maíz y la soja en Estados Unidos, ¿no? Ahora, qué increíble, Pablo, que mientras esto sucede, estén olfateando en el Congreso Nacional a ver qué podríamos hacer, como cuánto qué ley vamos a poner para modificar. ¿Qué se te ocurre a vos, Alfredo? No, ¿Qué se te ocurre? Nada, yo te digo sinceramente, yo no logro entender qué tendencia, qué partido político, qué ideología puede llegar a suponer que lo mejor que podemos hacer es aumentar las retenciones. Ante semejante espectáculo, ante lo que están haciendo los productores, que están dando todo, poniendo toda la máquina en funcionamiento y hacer este zafarrancho de precio y demás, hay quienes están pensando en aumentar las retenciones para desalentar a los productores. Es demencial. Si esto se lo llevamos a cualquier país del mundo, dicen, no, estos tipos están locos. Esto es así, Alfredo. El gobierno es muy primitivo en sus pensamientos y quieren cortar un bife de chorizo con un palo de amasar. Entonces, el aumento de las retenciones, para que tengas una idea, si quieren aumentar las retenciones de trigo del 12 al 15%, sin sentido, porque está todo el trigo registrado por los exportadores, o sea que el gobierno no puede recaudar nada, cero. Si quiere aumentar las retenciones de maíz, ya hay 23 millones de toneladas vendidas por los productores, 24 millones de toneladas registradas por la exportación, el aumento de 3 puntos son 100 millones de dólares. Y en este contexto, Pablo, es la última de mi parte, donde la política juega y hace lo suyo, y sabemos por dónde va, y donde los precios están mostrando los niveles más altos de los últimos años. ¿Qué papel va a jugar el productor en todo esto, en función de cómo va a ir liquidando su producción? ¿Qué idea tenés sobre esto? Mira, muy recientemente, en el mes de marzo de este año, el sector agroindustrial exportador liquidó la cifra récord de 2.700 millones de dólares, récord de los últimos 18 años. Y muy recientemente, entre enero y abril, ya terminando abril, los productores vendieron 10 millones de toneladas de soja. A ver si entendemos. 10 millones de toneladas de soja, de la campaña vieja, que la tenían estoqueada. Entonces, las divisas se van a liquidar como se liquidaron todos los años, o sea, va a haber una retención de soja, el productor está vendiendo mucho maíz y más trigo, y se guarda la soja. Este año le está saliendo bien, se guarda la soja en un mercado en suba. Pero en algún momento, esa soja va a ir al mercado, como pasó este trimestre. Llegó al mercado, e inesperadamente, los economistas se sorprendieron de un ingreso récord de divisas. Bueno, fue la soja. Ahora bien, este año hay elecciones. Y yo tengo hecho una proyección de liquidación de divisas de acá a diciembre, y en el mes de agosto se secan las liquidaciones de divisas, se secan. No hay. ¿Por qué? Porque ninguno quiere registrar sabiendo que el productor va a retener por el efecto elecciones. Entonces acá va a haber un agujero 2 meses antes de las elecciones con una fuerte retención del productor por la incertidumbre que genera todo el proceso eleccionario, ¿no? Impecable como siempre. Impecable como siempre, Pablo. Gracias, Pablo. El sábado que viene, si nos acompañaste, lo vamos a agradecer infinitamente. Un abrazo. Con mucho gusto lo haré. Chao. Un abrazo. Abrazo grande. Pablo Adrianian, del sector campo. Amigos, esto fue del sector campo. La preguntita de cada sábado, ¿le gustó o no le gustó? Bueno, nosotros estamos más o menos contentos. Creemos haber cumplido con algo de sus expectativas. Esperemos que sí, ¿no? Y si no, tenemos revancha el sábado que viene. Exactamente. Que tengan un lindísimo fin de semana.